Estado Nacional. ¿Cómo lo toma la cuesta de enero? ¿Está empinada o más o menos llana? Yo nunca he visto que en enero la tierra se incline, ¿verdad? O sea, que la cuesta de enero está más en el cómo manejamos las emociones. El dinero hace que la gente un poco pierda el control. Nuestros expertos le ayudarán a organizar sus finanzas para un 2025 más tranquilo. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy domingo 5 de enero en este primer programa Estado Nacional del año 2025. Muchísimas gracias por premiarnos con su sintonía. Al inicio de este año esperamos contar con ustedes los próximos 12 meses y desde Estado Nacional, todo el equipo que trabajamos en este programa, hacemos llegar hasta ustedes un cálido abrazo de felicitación con los mejores deseos para que este sea un año lleno de prosperidad y de paz. Y el día de hoy, como es costumbre, cuando iniciamos un nuevo año, vamos a hablar de economía, en este caso de la economía del hogar, la economía, las finanzas de cada uno de nosotros, porque muchas veces cuando ya pasó la época de los regalos, los presentes, incluso hasta algunas vacaciones, pues de pronto enero nos encuentra haciendo cuentas y para algunos la situación puede ser muy buena, más o menos, o complicadilla. Por eso le pregunto, ¿cómo lo está tomando usted en la cuesta de enero? ¿Un poquito inclinada o está más o menos llana? Para eso hemos invitado el día de hoy una serie de expertos que nos ayuden a entender cómo podemos empezar a enfocar el manejo de nuestras finanzas de cara a este año 2025. Y para eso tenemos el día de hoy, nos da muchísimo gusto contar nuevamente con la presencia de Fernanda Alvarado de la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica. Ella es además la directora investigadora de una herramienta muy útil que nos regala la Universidad de Costa Rica, que es el Índice de Confianza al Consumidor. Buenos días, Fernanda, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por invitarme. También nos acompaña el día de hoy Danilo Montero, quien es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que siempre está ahí también para darnos consejos de cómo manejar mejor las finanzas. Danilo, porque siempre se puede hacer mejor, ¿verdad? Siempre, particularmente comenzando el año y deseándoles lo mejor a todos los consumidores. Bien, y complementa nuestro panel el día de hoy Josué Rodríguez, quien es experto en varios temas. Uno de ellos es el de las finanzas personales. Él es el director de Sirú Financiero. Buenos días, Josué. Qué gusto tenerlo finalmente con nosotros en Estado Nacional. Cuéntenos qué es Sirú Financiero. Bueno, Sirú Financiero es una empresa que se encarga de ayudar a que las personas tengan una relación saludable con el dinero. O sea, conectar el corazón, la mente y la cuenta bancaria. Y un placer acompañarles y desearles feliz año a todas las personas y a ver si este programa les sirve para arrancar enero con dinero. Enero con dinero. Danilo, porque siempre es un buen momento en cualquier momento del año, pero al iniciar el año, pues muchos hacemos propósitos de ahora sí vamos a hacer dieta, ahora sí vamos a hacer ejercicio, porque desde el punto de vista de las finanzas también es importante marcarnos esos retos. Es un momento muy propicio, Liliana, porque uno arranca el año con las emociones a flor de piel. Y Josué lo sabe perfectamente, ¿verdad? Ahí las personas venimos saliendo de un periodo muy emotivo y es un muy buen motivo para poder replantearnos lo que queremos hacer durante el 2025 con una visión bastante fresca de qué es lo que nos acaba de pasar en diciembre 24. Entonces hay condiciones muy propicias para poner orden en nuestras finanzas. Claro, y precisamente por eso el día de hoy invitamos a Fernanda Alvarado, porque para empezar a hablar ya del bolsillo de cada uno, pues nos interesa ver también el mapa general. Y ella presentó a finales del año pasado el índice, la última versión del índice de confianza al consumidor, que nos va a dar un pie de arranque de esta conversación. Pero quiero que empecemos contándole a la gente qué es el índice de confianza del consumidor, cómo se calcula y qué es lo que mide. Claro. Bueno, el índice de confianza al consumidor es un índice que calculamos en Costa Rica cada 3 meses, cuya idea es medir básicamente el sentimiento de las personas sobre la economía nacional. El índice se compone de 5 preguntas.
unas sobre el momento actual de la economía actual, cómo se siente la gente respecto a la economía actualmente, y otras sobre la economía futuro, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente esas dos divisiones. La encuesta la realizamos, como dije ahora, cada 3 meses y la venimos realizando desde el 2002. Entonces ya llevamos bastante tiempo pues monitoreando este indicador, y ahorita se realiza mediante una encuesta telefónica a personas de todo el país, y entrevistamos en el mes de noviembre pasado 701 personas. 701 personas. Vamos a comenzar. Ese último que presentaron, ¿qué nos dice? ¿Cómo estaba la confianza del consumidor al cierre del 2024 y qué esperaban para el 2025? Claro, bueno, al cierre del 2024 lo que observamos fue una tendencia similar a lo que habíamos visto en el mes de agosto. Entonces obtuvimos un índice de 52,6 puntos, que va de una escala de 0 a 100. Es una de las cifras más altas que hemos tenido del año, a pesar de que se mantiene estable. Y sí es importante mencionar que sí ha venido continuando con una tendencia ascendente desde ya hace casi 2 años. Claro. Tienen ustedes, ahí me llamaba mucho la atención porque miden consumidores de 3 tipos: pesimistas, ambivalentes y positivos. Un poco cómo los caracterizan, y eso es con respecto a cómo ven la economía, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hacemos es básicamente dividirlos, depende de las respuestas que nos van dando, en esos 3 grupos, en pesimistas, optimistas y ambivalentes. Nosotros normalmente lo que hemos observado es que los ambivalentes han sido los que más hay en el país, digamos, y de hecho se nota porque si vemos el índice, que es de 52,6, ¿verdad? Es en una escala de 0 a 100, entonces es como una calificación. Entonces, sí nos fue como más o menos, ¿verdad? Y eso se refleja justamente en que este grupo de ambivalentes es justamente el más alto y el más prevalente en el país, pero sí también estamos enfrentando una situación en la que tenemos una combinación del resto de más optimistas que pesimistas. Claro, ustedes también ahí preguntan a las personas que encuestan cómo está su estado de ánimo para comprar varias cosas. Una de esas es objetos grandes para el hogar. ¿Qué es lo que buscan con esta pregunta y qué arrojó esa última edición del 2024? Claro, para nosotros esta pregunta es muy importante porque nos da mucha pista del sentimiento que tienen las personas hacia la economía, particularmente porque lo que preguntamos son artículos grandes para el hogar que no necesariamente las personas compran mensualmente y que además a veces requieren, ¿verdad?, una planeación alrededor de esa compra. Estamos hablando de muebles, de refris, televisores, ¿verdad? Son compras relativamente grandes que las personas normalmente tendemos a planear. Lo que observamos en la encuesta del mes de noviembre es que hubo un aumento importante del porcentaje de personas que opinan que es un buen momento para la compra de estos artículos, y llegó a 33%, que es bastante alto. Y lo importante es que aquí nosotros hemos analizado esta situación y creemos que probablemente por las condiciones que brinda el mercado para el mes de noviembre, que son básicamente todas estas promociones de Viernes Negro y todas las versiones de este promociones, evento, sí, porque hay el lunes más negro y sin miles de... Entonces probablemente por ahí consideramos que pudo haber sido esa la razón del incremento de este positivismo hacia este tipo de compras. Claro, que un poco el manejo del marketing que hacen las empresas haya hecho que la gente sienta, sí puedo hacerlo. Ahora, también miden ustedes el estado de ánimo con respecto a la posibilidad que ven los consumidores de si es o no un buen momento para comprar casa y carro. ¿Qué encontraron ahí? Claro, estas otras 2 compras también son importantes porque son bienes ya duraderos, ¿verdad? Y normalmente para las personas implica la deuda, ¿verdad? Entonces yo tengo que entrar en deuda para poder comprar una casa o un carro. Las cifras se mantienen bastante estables desde agosto del 2024, ¿verdad? En noviembre. Sin embargo, lo que hemos visto es que sí, por lo menos desde el 2020 ha habido una reducción paulatina del porcentaje de personas que cree que es un mal momento para estas compras, y ahorita estamos cerca del 50% con ambos tipos de compras. Es decir, más o menos la mitad de las personas cree que es un mal momento para la compra de estos bienes. Estamos como mitad y mitad. Estamos como mitad y mitad. Claro. ¿Tendrá algo que ver eso, un poco el hecho también que, por ejemplo, la inflación tan baja? Nos decían hace unos días unos economistas que tuvimos por acá
que la inflación baja y también el tipo de cambio ha beneficiado pues los artículos de mayor valor, en muchas ocasiones los carros, las cosas importadas versus el arroz, los frijoles o los alimentos, ¿verdad? Sí, definitivamente nosotros, por ejemplo, en uno de los picos más fuertes de inflación que tuvimos en agosto del 2022, pudimos observar que ahí esos porcentajes de personas que creen que son malos momentos aumentaron montones. Entonces, ahorita que tenemos una inflación un poco más controlada, definitivamente estos patrones se mantienen más estables. Bueno, don Danilo, ahí está un poco el punto de partida. Ya vimos cómo estaba esa expectativa de los consumidores. Digamos, se estancó más o menos con en relación con octubre, pero sigue estando en niveles muy altos. ¿Cómo cree usted que ya pasadas las fiestas, muchos esta primera semana de enero se han encontrado quizás en resaca económica? ¿Es frecuente eso? Sí, es un hecho. No hay que ser muy experto para darse cuenta de que sí, en parte porque la dinámica de los pagos de salarios de los asalariados es que la segunda quincena de diciembre se pegó un poquito con la primera y en la primera quincena de enero se va a atrasar bastante más y entonces ahí hay un espacio de tiempo mucho mayor que el normal. Eso por un lado. Y por otro lado, al final del año aparecen una serie de circunstancias que invitan a la gente a gastar. Paseíto y una salidita cualquiera es costoso, una salidita a los toros, etcétera, etcétera. Entonces, las salidas de dinero tienden a ser un poco más marcadas y las entradas muy parecidas, de manera que entonces ahí los consumidores se dan cuenta de eso. Ahora, este sentimiento que Fernanda menciona es totalmente consistente, ¿verdad? Con el hecho de que, poniéndolo en términos de un economista, los costarricenses que ganamos en colones estamos recibiendo un pago en moneda fuerte de hace como 2 años. Muy fuerte, una moneda muy fuerte. Y entonces los ticos no sabremos mucho de economía, pero sí sabemos cuando estamos recibiendo un pago en una moneda fuerte, ¿verdad? Y si a eso se le suma que hay una competencia importante en muchos de estos bienes que Fernanda nos menciona y las tasas de interés están relativamente bajas y queriendo bajar un poquito más, de ahí la mezcla es afortunadísima para que la gente se entusiasme, uno desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista práctico de ir a gastar. Claro. Sin duda. Josué, y es que ese diciembre llega con un poco más de dinero porque llegaba el aguinaldo, en algunos casos hay algunos dividendos por ahí, pero también llega con gastos extra como pagos de impuestos, el marchamo, los aguinaldos que hay que pagarles a algunos colaboradores en el hogar. Y quizás hay mucho de un elemento emocional en ese diciembre que hace que la gente, en ese diciembre que acabamos de pasar, que la gente gaste como si no hubiera un mañana. Sí, en ese contexto, lo primero que hay que mencionar es que yo nunca he visto que en enero la tierra se incline, ¿verdad? O sea, que la cuesta de enero está más en cómo manejamos las emociones que en hechos que ocurren. Don Danilo menciona algo bien importante que quiero resaltar, y es que en efecto pasan 2 fenómenos. Primero, hay quincenas que se alargan y hay actividades que se disparan. Entonces, ahí es donde viene la famosa cuesta de enero, sobre todo comprendiendo lo que muchas veces se ha mencionado, y es que en este país puede decir que tres países bien marcados, ¿verdad? Que tenemos, y eso se llama generalmente el enfoque por deciles poblacionales, que sé muy bien que también lo miden de la parte de estadística, donde tenemos a las personas cuyo problema financiero es a ver si como 1 o 2 veces al día. Otras personas cuyo problema financiero tiene que ver con cómo hago con los gastos, los gustos y con los tarjetazos que pasé en diciembre, ¿verdad? Y el tercero son aquellos costarricenses cuyo problema financiero es dónde invierto. Entonces, en este momento, esta coyuntura, sí es cierto lo que dice también don Danilo, es que vivimos con un supercolón. Es una moneda fuertísima y yo no entiendo cómo un país de 5 millones y pico tiene un supercolón que es tan potente a nivel mundial. Entonces, a partir del supercolón, las importaciones se nos vuelven, en términos sencillos, más baratas. Además, aunque de forma modesta, las tasas de interés van bajando y la gente lo mide porque la gente no es tonta, la gente nos atarantamos todos, ¿verdad? Eso es parte de economic behavior, nos atarantamos un poquito, pero ahí empezamos a ver que el préstamo antes me cobraban 300,000 y ahora 296 y después 992, y eso me genera señales de que, bueno, puede ser que en el futuro esté mejor. Y a esto una inflación
que se ha venido manteniendo relativamente estable. Entonces, esto crea una tormenta perfecta y lo que yo quisiera invitar a las personas hoy es a que podamos hacer algo respecto a esto, y es aprender de que el otro año también va a haber diciembre. Entonces, que lo podamos planificar. Para aquellas personas que tienen la fortuna de recibir el salario escolar, pues tienen ese aliciente, pero para aquellas que no, que sepan que enero es un buen momento para planificar el marchamo. El marchamo no se busca no se planifica en noviembre o en diciembre, el marchamo empieza desde enero. Entonces, desde dividir el monto del marchamo en 12 unidades y pedir que se lo rebajen, o inclusive en 24, que se lo rebajen automáticamente en la quincena, ya es una forma de empezar el enero 2026 con dinero. Esa es una manera muy práctica. Además de comprender que en estas épocas aparecen una serie de situaciones como imprevistos o previstos como las vacaciones, y planificar eso con tiempo. Con tiempo. Voy a retomar eso que decías de esa Costa Rica, digamos, de que esos 3 diferentes países que lo ven ustedes muy bien en el índice de confianza del consumidor, porque encontraban que se mantiene una tendencia de una percepción, de una peor percepción del estado de la economía en las personas en condiciones vulnerables, Fernanda. Sí, definitivamente eso es una tendencia que hemos venido manteniendo desde que existe el indicador, y lo que hemos observado es que justamente las personas que viven en hogares con menores ingresos normalmente tienden a tener menos confianza en la economía y en la situación actual de la economía del país y de su propia situación también. Entonces, esas son tendencias que normalmente vamos observando, y que a pesar de que hemos visto algunos cierres de brechas, realmente no se han logrado superar. Claro. Y muchos televidentes nos pueden estar diciendo allá en sus casas, bueno, sí, ya me están diciendo algo que sé, que es que me excedí un poco, y que ahora que ya me llegaron las cuentas, pues era un poco más lo que había gastado. ¿Qué realmente podemos hacer con eso? Si hubo excesos en diciembre, don Danilo, ¿cómo tomar acciones, por ejemplo, para entrarle de frente a esa tarjeta de crédito si me endeudé demasiado, o si, por ejemplo, gasté los ahorros que tenía? Se parece mucho al problema del colesterol. Si yo no estoy consciente que tengo un problema con el colesterol, no se puede hacer nada. Puede haber un medicamento excelente, pero si yo no tengo una autoconciencia de que ahí hay un problema, estamos fregados. Entonces, todo pasa primero por algún grado de aceptación del problema. Tengo un problema, me endeudé más, gasté más, hubo muchos imprevistos, ¿verdad? La quincena fue muy larga, todas las excusas que podemos inventar. Entonces, si hay esa conciencia, el segundo paso que hay que dar ahí tiene que ver con identificar de la manera más honesta, lo cual es difícil, no siempre se puede hacer, es, bueno, ¿en dónde estuvo el problema? Igual que el colesterol. ¿He estado comiendo mucho chicharrón últimamente, o es que siempre como chicharrones? ¿Es que tomo muchas deudas todo el tiempo, aunque sean pequeñitas, pero de manera sistemática? ¿O fue que compré una refri mucho más grande solo porque estaba muy barata ahora en diciembre? O lo que sea. Tener una idea de qué fue lo que pasó. Eso le genera al cerebro una alerta de que efectivamente mi preocupación tenía sentido. El colesterol financiero sí me estaba causando un problema. Y la tercera es actuar. La tercera tiene que ver con mucho de lo que Ciro hace, Ciro Financiero, o algunas de las respuestas que uno puede ir encontrando en esos gastos que fue haciendo, ¿verdad? Y si fue una situación muy momentánea, no hay problema. A nosotros algo lo que nos alarma muchísimo, Liliana, es en la encuesta de endeudamiento del 2023, la segunda, nos encontramos un grupo de población peligrosamente grande que no tiene un problema de endeudamiento, pero tiene muy malos hábitos financieros. Entonces, gente, ¿cuál es la diferencia? Es interesante porque el endeudamiento lo medimos como el grado de compromiso que tienen de sus ingresos mensuales o quincenales con respecto a las cuotas de préstamos, créditos que pagan en general. Hay un primer grupo que sí tiene problemas, eso es un cociente, ¿verdad? Es la cantidad de deudas que tienen entre lo que reciben. La gente de menores ingresos, que tiene o ingresos muy inestables, paga unas cuotas parecidas a las del tercer grupo, pero con ingresos mucho más bajos, entonces eso hace que el endeudamiento sea más alto. El tercer grupo tiene una cuota de deudas similar,
apenas menos que la primer grupo, pero tienen mucho más ingreso. Entonces hay una percepción, y es real, de que hay menos endeudamiento. Pero cuando uno les hace preguntas de comportamiento, nos aceptan de que tienen que comprar cosas porque hay que comprarlas, porque necesitan comprarlas. No sacian su satisfacción con solo comprar una vez, tienen que comprar varias veces. Sufren estrés financiero a pesar de que tienen un buen ingreso, exactamente igual que el grupo 1. Ese grupo entonces nos inquieta porque gasta, no está endeudado, pero gasta desatado. Don Nogui Agosta no creo que se moleste por eso, ¿verdad? Se siente muy bien y enhorabuena, pero sí sufren estrés financiero y es un grupo que sí podría ser candidato a que si se repite muchos diciembres, termine a la vuelta de 8 años con un problema de endeudamiento. Claro, José, y es que esto que habla de los malos hábitos financieros me lleva a preguntar si es realmente saludable hacer un balance y metas al inicio de cada año de nuestro panorama financiero. Yo creo que es un buen momento, enero, es psicológicamente igual, el año tampoco, el mundo cambia, básicamente es un tema que nos pusimos de acuerdo los seres humanos y es un espacio donde las personas generalmente hacemos reflexiones. Pero desde la praxis de planificación de finanzas personales, algo muy importante que es pasar de los tips a las prescripciones técnicas. Y aquí es donde viene un parteaguas muy importante y es que en la OCDE se define el bienestar financiero como 4 elementos. O sea, cómo saber si una persona se está llevando de forma saludable con el dinero. Son 4 puntos bien claros. El primero es el grado en que una persona puede suplir las cuotas de sus deudas y sus gastos recurrentes. Los gastos recurrentes, o en este caso serían los no discrecionales, en el caso de la encuesta, los gastos recurrentes son vivienda y alimentación básica, transporte básico, servicios básicos, educación, salud y seguros de forma global. Ya en Costa Rica pues hay ciertas variaciones. Después el segundo es qué tanto una persona le puede hacer frente a imprevistos, que es desde que se le estalló la llanta del carro hasta que lo invitaron a la boda del primo con plata, que esos a veces uno no sabe si enojarse o mejor no asistir porque es carísimo. El tercer punto que es crucial en Costa Rica, que lo trabajemos como sociedad, es la planificación hacia la jubilación. La gente le está delegando a la cajita lo que nos toca a nosotros. Y esto es muy importante. La caja en su reglamento lo que nos indica es que la pensión básica es eso, es básica. Nos va a dar lo mínimo para no estar mal, pero nunca lo suficiente para estar bien. Pero en Costa Rica caemos como en un realismo mágico, ¿verdad? Y empezamos como a creer que la caja nos va a dar lo suficiente. Y el cuarto punto del bienestar financiero es que está bien darse gustitos. Está bien, uno tiene que darse gustitos. El problema cuando una persona sacrifica su calidad de vida en el tiempo para tratar de satisfacer su estilo de vida en el corto plazo. Y ahí es donde tenemos un problema real. En ese caso, Liliana, lo que nosotros decimos a las personas es, no importa si estamos en el team de los sobreendeudados o las personas que tienen un problema de ingreso, lo importante es saber que la situación financiera de una persona no determina su valor como ser humano. Porque a veces una situación de sobreendeudamiento o una situación de consumismo, como lo mencionaba don Danilo anteriormente, no solo golpea la billetera, sino que golpea la autoestima. Y yo he visto que en todos los casos, y sin excepción, el sobreendeudamiento siempre ocurre en 2 episodios bien clarísimos. Uno, por un shock financiero, un divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud o la de un ser querido. O 2, el sobreendeudamiento es no un problema, sino un síntoma de la pérdida de la salud, ya no financiera, sino psicológica y emocional de las personas. Y ahí se requieren otras medidas distintas. Claro, que de esas vamos a hablar en la segunda parte. Daniela, Fernanda, me encantaría retomar lo que decías cuando les consultaron a la gente sobre cómo era el estado de ánimo para comprar cosas grandes para la casa. Decías vos que encuentran ustedes una posible explicación por las promociones que hay en el mercado. Sí, efectivamente. Incluso no necesariamente sea que las promociones realmente existan, ¿verdad? Pero el solo hecho de verlas publicitadas por todo lado puede inducir a las personas a pensar que definitivamente es un mejor momento, ¿verdad? Entonces yo creo que ese cuidadillo que hay que tener también en estos casos de realmente, evaluar de forma racional, que a veces cuesta, de nuevo, como hemos hablado, las emociones normalmente nos mandan en lo que son gastos discrecionales, pero sí, digamos, tener ese cuidado de si realmente es un gasto que puedo hacer y que necesito hacer, o si es más bien simplemente que estoy cayendo, pues justamente en
esa trampa publicitaria. Claro, es que hay, por un lado, las promociones que tienen todo el derecho de hacer el comercio dentro de sus estrategias comerciales, porque al fin y al cabo la decisión la toma cada consumidor. Pero Josué, sí hemos visto también un mayor acceso al crédito, y lo digo porque en diciembre estaba en una tienda y entonces la cajera tiene ya la orden de preguntar en tiendas, almacenes y demás. Lo lleva con pago a la fecha, digamos, las empresas que tienen tarjetas propias de la tienda, o a crédito a 12 meses o a 6 meses. Y me llamó la atención porque iba adelante de mí una persona que llevaba 2 mameluquitos de bebé, ¿verdad? Era una compra pequeña. Pero cuando le preguntan, dice, ¿cómo? Sí, ¿quiere pagarlo a 12 cuotas? Sí. Y bueno, se pregunta uno si estamos sabiendo interpretar la información para tomar decisiones, Josué. Como lo refleja don Danilo, existe un reto muy importante en Costa Rica con respecto a la educación y al bienestar financiero de las personas, y a veces no lo dimensionamos de forma correcta. Otro punto muy importante en relación a esta tendencia al consumo excesivo, al consumismo, tiene que ver con que realmente las decisiones de dinero en los seres humanos se basan más en neurotransmisores que en estados de cuenta, y son el cortisol, la oxitocina y la dopamina. Entonces, el cortisol es el neurotransmisor del estrés. Esto se analiza en algo que se llama Economic Behavior, que es una ciencia que mezcla la psicología, la neurociencia y la economía, y nos damos cuenta que realmente no existen personas 100% racionales, ¿verdad? Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, y Richard Thaler, 2017, ganan en sus premios Nobel demostrando esto, ¿verdad? Que el Homo economicus, de que uno se sienta y hace su presupuesto y cotiza, ocurre muy pocas veces, y que realmente los seres humanos lo que debemos aprender es a tener objetivos altamente emocionales y significativos que nos ayuden a manejar el estrés financiero, que es el cortisol, y la impulsividad financiera, que es la dopamina. Y eso se logra teniendo objetivos más grandes. Entonces, les voy a contar casos de la vida real. Tuve un consultante que tenía un problema de consumismo serio, y él quería salir adelante. Entonces, cuando se le preguntaba en la sesión que por qué él quería salir adelante, él decía, por su esposa y por sus hijos. Y sí, era cierto. Pero al final resulta que él era triatlonista y quería una bicicleta que costaba 10 millones de pesos. Entonces, esa bicicleta de verdad lo emocionaba tanto poder competir con esa bicicleta, que él se ajustó y reconfiguró la forma en la que se relacionaba con el dinero, porque tenía un objetivo a más largo plazo que le hacía comprometerse con su proceso. Entonces, ¿cómo hacer esto? Esto se logra reconociendo, como decía don Danilo, tengo una relación no tan saludable con el dinero, viendo otras dimensiones que a veces no vemos, como la jubilación o como los ahorros para proyectos y emergencias, y también entendiendo el enfoque por deciles, que hay personas que tienen una situación de ingreso muy limitada, y por supuesto que va a ser mucho más difícil, si no es con otro tipo de ayudas, salir adelante. Claro, don Danilo, pero a veces este tipo de promociones, o de, no promociones, sino de acceso al crédito, también se convierten en una trampa, ¿verdad? Porque si la persona le dicen, bueno, está tasa cero, y entonces compró los 2 mamueliquitos de bebé, pero después fue y compró una crema de manos y compró otras cosas, y luego no recuerda cuántos de esos tasa cero tenía, hasta que empiezan a llegar los estados de cuenta. Y quizás muchas de esas cosas no eran cosas para comprar a crédito. Sí, vamos a ver, la relación del ser humano con el dinero es muy peculiar, ¿verdad? A lo largo de la historia, desde Roma, y uno se puede echar más para atrás todavía. Y eso es de los temas que más me divertía cuando daba cursos de finanzas con mis estudiantes. Porque el dinero es un bien muy peculiar, ¿verdad? A diferencia de los zapatos que andas, que te sirven para usarlos, el dinero es un bien que solo sirve en la medida que me deshago de él. Solo me sirve para hacer intercambios. Pero cuando lo tengo, me permite hacer cualquier intercambio que quiera. Con esa plata, con el dinero, puedo comprarme esos zapatos o irme de viaje o comprarme un auto. Eso es control. El ser humano tiene una especial afiliación con el control. Y hombres o mujeres, aquí no hay distinción, ¿verdad? Y entonces el dinero hace que la gente un poco pierda el control. Y entonces el dinero lo puedo obtener hoy como resultado de unos ahorros que hice hace 2, 3, 4 años, o puedo usarlo hoy con el ahorro que voy a tener que hacer
los próximos 2 o 3 años. Voy a tener que hacer ahorro porque tengo que pagar una deuda, ¿verdad? Pero yo podría tener dinero hoy, con lo cual gastar. Y eso es deuda, eso es la deuda. Y entonces, si a mí me plantean esa compra, esa ropita que me están diciendo, y entonces me permiten no solo comprar esos 2 mamelucos, sino otros 3 trajecitos, hombre, es el mundo ideal en mi relación con el dinero. Claro, sobre todo si hay detrás un argumento bueno como que no tenga tasa de interés. Claro. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a pedirles a nuestros expertos que nos digan qué hacer si ya tenemos un poquito empinada ese inicio de enero. Ya volvemos. Recuerde este año también escribirnos l.carranza@teletica.com. Ahí nos puede hacer saber qué le ha parecido el programa, qué sugerencias de temas tienen y también sus críticas las tomamos muy en cuenta aquí en Estado Nacional. Además, usted puede a lo largo del programa también compartirnos sus puntos de vista y lo que opina de lo que están diciendo nuestros expertos a través del canal de WhatsApp de Estado Nacional 64241777. Nos interesan mucho sus comentarios. Y recuerde que usted también, posterior a que se ha transmitido el programa, también puede compartirlo con otras personas, volverlo a visitar a través del canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí lo tiene el código QR, ahí lo puede descargar unos minutos después de que este programa se transmite. Ahí queda la grabación y usted podrá aprovecharla nuevamente. Bien, gracias por continuar con nosotros en este programa del año 2025, en el que empezamos hablando de las finanzas personales, cómo cerraron el año pasado y cómo espera que sean este 2025. Nuestra compañera Kaylin Baker le consultó a algunos costarricenses y esto nos compartieron. Muchos hogares costarricenses afrontan la conocida cuesta de enero. Algunos consideran que mientras haya trabajo y se pueda ahorrar, se puede salir adelante. Ahorrando no queda más. Para la cuesta de enero, bueno, la mejor siempre va a ser el ahorro. Trabajando, siendo positivo, para mí eso no existe. Si usted trabaja, a usted le va bien. Yo siento que bien, sí. Guardando una parte y una se gasta. Creo que Navidad es Navidad y hay que saber equilibrar las cosas. Otros, por su parte, sienten que este 2025 va a ser complicado porque el dinero no les alcanza. ¿Qué le diré? Ya aquí echándole duro porque nosotros vivimos de lo que podemos vender aquí en el negocito. Y sí cuesta, siempre es duro, pero creo que va a ser peor. No alcanza la plata que va a guardar uno si no alcanza. Hay que estar pague, muchacho. Así es. Bien, como vemos, la situación depende mucho de cuáles son las circunstancias que ha tenido cada uno de esos hogares, cada una de esas personas. Pero el día de hoy, por eso queremos que nuestros expertos nos ayuden con algunos consejos y algunos tips para que este 2025 nos tome mejor preparados en el manejo de las finanzas. Al inicio del programa nos contaba Fernanda del índice de confianza del consumidor, que aunque se mantuvo estable más o menos la expectativa que tienen los costarricenses entre octubre y noviembre y diciembre del año pasado, lo cierto es que la confianza del consumidor está en niveles bastante altos históricos. Fernanda, ¿eso se debe, a que la situación económica estaba muy buena o qué les dice a ustedes la data de por qué hay esa percepción de que las cosas están muy bien? Claro, nosotros lo que hemos observado es que el cambio se ha dado justamente porque hay una sensación generalizada de que las cosas se van a mantener como están. Entonces, no es necesariamente que estamos sintiendo que vamos mejorando, pero tampoco sentimos que nos estamos empeorando. Entonces, lo que hemos visto es que vienen creciendo los porcentajes de personas que nos dicen que esperan estar igual el próximo año que como están ahorita, que esperan mantener su capacidad de compra, que dicen que es un momento ni bueno ni malo para la compra de bienes grandes del hogar, para compra de casa, para compra de carro. Entonces lo que notamos es una transición un poco más hacia la neutralidad. Claro. Bueno, y entonces con esa sensación de que todo está más o menos, si usted se descubrió este inicio de año con un poquito más de deudas o con unos ahorros más flaquitos o con problemas de ingresos, queremos preguntarles a nuestros invitados cómo poder resolver esta situación. Voy a hacerles la misma pregunta a los dos quiero consejo muy cero teórico, muy práctico para las personas. ¿Qué hacer, Josué,
si empecé sobregirado con la tarjeta de crédito? Ok, cuando tenemos un tema de endeudamiento, lo primero es hacer un plan de deudas y tener cuáles son todas las deudas que tengo, cuáles son los saldos, las tasas de interés, las cuotas mensuales, y a partir de ahí hay solamente 3 cosas que se pueden hacer. Ver cuáles de estas deudas puedo readecuar solamente en caso de emergencia, ¿verdad? Porque la readecuación es una opción que dan los bancos. Número 2, cuáles puedo refundir, pero solo se refunden las deudas caras, o sea, con tasas de interés muy altas como las tarjetas de crédito o algunos tipos de financiamiento en línea blanca, o las deudas muy nuevas, porque entre más nueva es una deuda, más cara suele ser. Y después, amortizar. Si tengo algún ingreso adicional de enero, porque se pegaron el gordito navideño o terminación o alguno de estos temas, yo le debería abonar nuevamente a las deudas nuevas y a las deudas con la tasa de interés más alta. Esa sería la recomendación. Aparte de otro punto muy importante es saber cómo está mi nivel de endeudamiento, que don Danilo lo mencionó anteriormente. Entonces vamos a darles algunos parámetros, y es que si yo agarro mi salario y lo divido entre la suma de las cuotas de mis deudas, o sea, si yo entre todas mis deudas debo, vamos a decir, 100,000 colones, y esta persona tiene un ingreso neto de 1,000,000 de colones, podemos decir que su nivel de endeudamiento es del 10%. Ahora sí, explicado eso, es muy importante comprender que si yo tengo un nivel de endeudamiento del 35% o menos, puedo decir que estoy saludable, ¿verdad? O en Costa Rica a veces decimos popularmente estoy rajando, porque en Costa Rica cuesta un poquito encontrar ese nivel de endeudamiento en los grupos familiares. Pero bueno, 35 para acá estoy saludable. De 35 a 60% inclusive estoy en una situación vulnerable, donde cualquier imprevisto o alguna situación que pase me va a tirar a una situación más difícil. Entre 60 y un 80% estoy grave y necesito buscar ayuda de una persona profesional que le acompañe, y más de un 80% está en una situación crítica de endeudamiento y ya hay un claro deterioro de la salud financiera de ese grupo familiar, y probablemente inclusive les cueste hasta suplir la alimentación y la vivienda básica. Claro. Don Danilo, ¿cómo manejar esas deudas y sobre todo cómo hacerlo de una manera que no me meta en mayores problemas? Porque creo que ustedes también en su encuesta han hablado del riesgoso crecimiento, por ejemplo, de los créditos gota a gota, que en esa desesperación de la gente que está en el 80% que hablaba Josué, la gente trata de agarrarse de ese salvavidas, que no lo es. No. Vamos a ver, el mundo no se agota en enero ni arranca en enero. Sí. Es una línea continua que arrancó hace 20, 30 años, cuando me incorporé al mundo laboral. Algunos ya más bien vamos saliendo del mundo laboral, algunos están planeando incluso ya su salida. Y entonces, junto con los consejos que da Josué, uno tiene que imaginarse que no es la primera cuesta de enero que estamos viviendo. Ya he vivido 10, 20 cuestas de enero, de manera que entonces no puedo poner cara de angelito. Lo otro es que si yo hice en el 2024 un buen ahorro y se me fue la mano en diciembre, bueno, una posibilidad sería me como algo de ahorros en enero y ahora pago alguna de esas deudillas, me como algo de ahorros. Si no hice nada de ahorro o hice muy poco ahorro, ahí sí comienza a ser todavía más importante el tratamiento de Josué, de que la persona diga, me comienzo a deshacer de algunos gastos, de algunas cuentas que me quedaron ahora de diciembre pendientes, en el entendido de que si yo reduzco ingreso hoy, posiblemente tengo que sacrificar consumo de los próximos 2, 3 meses. Y eso, si yo lo hago con absoluta consecuencia, puede ser que yo diga, sí, voy a deshacerme de unos gastillos en exceso que hice en diciembre y no voy en vacaciones de Semana Santa a ninguna parte. Porque ya se nos va a pegar con el de clases. Y después viene Semana Santa. Y sin darnos cuenta, ya estamos a mediados de año con vacaciones del 2025 y después del Día de la Madre. ¿Y en qué momento uno dice, ya estamos en Navidad 25? De manera que entonces es un continuo en donde uno debiera estar visualizando el espejo retrovisor, qué pasó hace unos 2, 3 meses, pero hacia adelante también qué viene. Porque si, por ejemplo, este año 2025, mi hija cumple 15 años, tiene que hacer una fiestica, a lo mejor hay que ir a un crucero, o me voy a tener que hacer una cirugía, o mi pareja tiene una cirugía. Entonces, yo no debiera reducir mi mundo
solo la cuesta de enero. Y si se me fue la mano, yo debería tratar de tomar algunos de esos consejos en el entendido que va a tener algún impacto hacia adelante. Claro, eso que dice Danilo es cierto, Josué, en el hecho de que qué es lo que viene, y ahora quizás el próximo pico de gastos que viene es el tema de la compra de útiles y de uniformes, que las familias tienen que enfrentar esa situación. Algo muy importante de mencionar en este caso es que las finanzas personales son más fuertes cuando se convierten en finanzas familiares. Y a veces hay que, ¿verdad?, tomarse 3 litros de humildad, sentarse con la familia. A veces yo les digo, hagan un desayuno financiero, cocínense algo así, no sé, unas tostadas francesas, alguna de estos de TikTok o de YouTube, de esas recetas rápidas y ricas. Y cuando ya todo el mundo comió y está contento... Una tortillita con queso. Una tortillita con queso, qué rico. Ya cuando todo el mundo desayunó, se sienta con la familia y hacemos ese análisis de las 4 P's de las finanzas personales: el presupuesto familiar, el plan de deudas, el patrimonio y el portafolio de inversiones. Y cuando hablamos ahora sí de estos gastos que no deberían ser imprevistos de inicio de elecciones, es importante a veces hacer un análisis del presupuesto y ver el DES. Y el DES es qué puedo disminuir, qué puedo eliminar, qué puedo suspender o qué puedo sustituir, ¿verdad? Reemplazar, claro. A veces toca y entonces hablarlo con los hijos, ¿verdad? Y hablarlo con la esposa, con la pareja o con el esposo y tratar de llegar a ese consenso. Y una vez que está esta primera parte, la segunda parte es que a veces estos planes de 0 intereses que ofrecen las distintas entidades financieras, si se utilizan como una herramienta de forma responsable, puede ayudar en el caso que una persona no haya previsto en el pasado. Nuevamente, las deudas se parecen a las emociones. La felicidad, la envidia y la tarjeta de crédito tienen algo en común, y es que las 3 son neutras. La envidia no es mala, la felicidad no es buena y la tarjeta de crédito no es ni buena ni mala. Las emociones no son malas, lo que hacemos con esa emoción es lo que determina si es bueno o malo. Si yo ahora que pagaron en el mes pasado el aguinaldo, eso hizo que yo me emocionara y gasté todo, eso fue una alegría mal gestionada. O si llega, qué sé yo, Fernanda con un carrazo y yo la veo y yo siento envidia y esa envidia yo no la manejo de forma correcta, ahí está el problema. Pero si yo llego y qué dichosa y le pregunto, mira, dame unos tips para cambiarlo, ahí viene el tema. Entonces, el entender que estos planes de deudas a 0 intereses no son malos per se. El problema está cuando se utilizan de forma inconsciente y cuando se utilizan para financiar un estilo de vida por encima de mis posibilidades. Pero si una familia lo utiliza para financiar los útiles porque como última medida está en una crisis financiera y requiere hacerlo, pues se vale, entendiendo, como decía don Danilo, que hay que limitar el consumo futuro y que hay que negociar con la pareja. Mira, en Semana Santa vamos a ver Ben-Hur porque no vamos a ir a la playa. Entonces, claro. Don Danilo, gastos diarios, ¿son los que deben ser o cómo podemos ponerlos en forma? Con los gastos, la cosa es relativamente sencilla. A nosotros nos inquieta cuando la gente se escuda en que yo no recibí finanzas en la escuela, entonces viera que soy muy malo, entonces gasto todo. No, eso no se vale. Uno debiera comenzar por identificar cuáles son los gastos que son obligatorios. Desde luego el pago de la hipoteca de la casa, los gastos, los que son necesarios, porque sin agua o sin luz o sin internet posiblemente no funcionamos. Sin pagar el impuesto municipal, pues no, algo nos pasará en la casa. Y están los demás, todos los demás. Si yo quisiera esta camisa que anda Josué, pero puedo vivir sin esa camisa. Es más, puedo pasar todo el 2025 sin esa camisa, ¿verdad? Yo debiera tener una idea de cómo se está repartiendo mi plata entre esas 3 categorías. Porque si se me está yendo la mano en los gastos que no son necesarios, ahí tengo una fuente de ahorro o una fuente de recuperación, porque entonces de mi millón de colones, si se me están yendo 200,000 pesos en esos gastos que no son necesarios, que no son indispensables, ahí sin querer creyendo tendría 200,000 pesos de ahorro, sin darme cuenta. De manera que entonces hay que ponerle atención a eso, y para eso nuestras madres, nuestras abuelas eran muy ordenadas y no eran expertas en finanzas, o tal vez sí lo eran. Y es que entonces separaban las platas en un sobre o como fuera, y de previo ya sabían cómo se iba a repartir la plata y cuánto iba quedando al final de cada mes, y les alcanzaba para comprarse un lotecito, comprarse una finca, lo que sea. Que eso hoy la llamamos planificación financiera. Suena bien. En esa época no hacía falta el nombre. Sabían cómo repartir la plata a lo largo del tiempo.
Claro, pero Josué, muchas personas que cuando hablo de estos temas sí me escriben para decirme qué fácil que usted habla de un tema que no conoce, usted no sabe cuál es mi realidad, yo no puedo ahorrar es un lujo que no me puedo permitir y bueno, el año pasado me pasó que una persona me escribió y me dice, ¿qué quiere que haga si lo que tengo no alcanzaba apenas para pagar el alquiler y la comida? ¿Realmente hay personas que les es imposible ahorrar o se puede encontrar una forma de hacerlo? Esa es una gran afirmación y en algunos casos es cierto. Hay que comprender algo. Hay una frase que dice que el pobre es pobre porque quiere, pero realmente cuando uno estudia un poquito las ciencias sociales y ciencias económicas, uno se da cuenta que el contexto condiciona a las personas. Hay un estudio de la CEPAL que a mí me abrió muchísimo los ojos, donde decía que en países como Colombia se requerían 11 generaciones para romper el ciclo de la pobreza. O sea que el tatarabuelo, nieto, perdón, es el que rompe el ciclo de la pobreza. Y en Chile, seis generaciones. Por ahí vi que en Costa Rica lo estaban hablando de este dato en el estado de la Nación. Sería interesante conocerlo. Pero lo que quiero decir con esto es que el contexto nos condiciona. El lugar donde nacimos nos condiciona. Si nacimos, por ejemplo, en una zona costera, hijo de una familia monoparental, de una mamá soltera, sin estudios académicos, las probabilidades de que esa persona sea pobre son altísimas. Y la probabilidad de que salga la pobreza también es muy baja. Entonces, nuestro contexto sí nos condiciona. Pero, Liliana, lo importante es que no nos determina. Entonces, colocarnos en una situación de víctima de nuestras circunstancias no nos hace perder la razón, pero no nos va a sacar de la pobreza, no nos va a sacar de la situación. Entonces, a veces hay que trabajar el victimismo y la derrota financiera. Y a veces decimos, pobrecito yo, es que nací en este contexto, está la situación muy difícil y a veces realmente sí, hay crisis duras, pero también hay una oportunidad de llegar y decir, bueno, ¿qué 3 cosas puedo hacer yo hoy para crearle valor? Porque las personas solo están dispuestas a hacer intercambios de valor, o sea, a pagarnos si nosotros hacemos 3 cosas. Hacemos su vida más confortable, o le aliviamos un dolor, o le ahorramos tiempo, energía o dinero. Esas son las únicas 3 formas. Entonces, vivimos dichosamente en una democracia, en un país donde sí se puede, tomándose 3 litros de humildad, y a veces hay que hacer un emprendimiento de decoración de exteriores artesanal. O sea, como se decía antes, voy a chapear el zacate a los vecinos y le cobro 5,000, 10,000 a voy a polaquear o voy a hacer. Lo importante es no quedarse en esa situación de no me alcanza, y pasar a la acción y definir 3 o 4 cosas que la persona sí puede hacer para incrementar sus ingresos, y a partir de ahí esos ingresos ocasionales o camaroncillos empezar a construir un mejor nivel de calidad de vida. Porque siempre hay margen, Danilo, para analizar si hay posibilidad de aumentar los ingresos. Sin duda, sin duda. Aquí en esto lo que queda clarísimo de lo que menciona Josué es el crear el hábito. Y el hábito se crea con la repetición. Y nosotros en algún momento hemos conversado aquí el libro que sacamos de 100 tips para el ahorro, y lo que hemos llamado la prueba de los 500 pesos. Es guarde 500 pesos, 500 pesos a la semana. Alguien podría decir, pues que es muy poquitillo. Hágalo, nada más, guarde 500 pesos. Y la siguiente semana, otros 500. Y la siguiente semana, a la vuelta de 3 meses, se va a dar cuenta que no dolió. ¿Y será que puedo, en lugar de 500, guardar 1,000 pesos a la semana? Hagamos la prueba. Y a la vuelta de un año, uno creó el hábito. Hoy en día, para amarrarme los zapatos, yo no me pongo a pensar, ¿cómo me amarro? Se hizo un hábito. Es totalmente natural. Lo que necesitamos es convertir el ahorro en algo que nos sale automáticamente. Moneda de 500 que me llega, la guardo en una caja, un chanchito, lo que sea. ¿Y será que después puedo pasar ese hábito a mi pareja, a mis hijos, a mis padres o mis abuelos o lo que sea? Esos hábitos además son transmisibles. Y no necesito una maestría en finanzas, nada de eso se ocupa. Claro, es simplemente la voluntad y el hábito. Ya casi estamos terminando, pero quiero concluir preguntándole a Fernanda, bueno, ¿cuándo hacen la próxima medición para el índice de confianza del consumidor? Y hay un hecho, y es que este año es un año preelectoral. Entonces yo no sé si históricamente esos años preelectorales tienen algún efecto en la confianza de los consumidores.
Claro, sí, bueno, la próxima encuesta la estaremos realizando en febrero, entonces aprovecho la oportunidad para instar a las personas, si las llamamos, que por favor nos contesten. La encuesta no tarda mucho, son como 15 minutos, y no les vamos a pedir ninguna información bancaria ni personal, sino nada más, no tienen que dar ni el nombre. ¿Se identifican cómo? Nos identificamos como la Universidad de Costa Rica, que les están llamando para hacer una encuesta. La confianza en febrero normalmente tiende como a iniciar el año un poquitito alta, entonces esperaríamos ahorita en el próximo mes poder ver también esta leve alza, pero también las elecciones nos impactan más la del año electoral. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, elecciones en 2026, ese febrero es el que esperamos que se vea más afectado definitivamente por toda la campaña y la contienda electoral. Sí, le lleva un poco de incertidumbre a los consumidores. Sí, normalmente también lo que vemos es un aumento del optimismo, ¿verdad? Hay varias cosas que se mueven al mismo tiempo, pero definitivamente también hay un grupo de personas que piensan, bueno, esta es mi oportunidad para que las cosas cambien, para que definitivamente yo tome otro rumbo, y entonces sienten también ese optimismo que se transforma en un aumento del índice de confianza. Bien, muchísimas gracias, Fernanda. Ahora voy a pedirle a nuestros dos expertos un mensaje final de 1 minuto para los televidentes al iniciar este año. Don Danilo, comienzo con usted. Nuestro mensaje sería que está muy bien que los consumidores tiendan a ser más optimistas, pero no debiéramos evitar que el optimismo rompa el saco. Excedernos demasiado en optimismo puede llevarnos a ver el mundo demasiado sencillo y no ver más allá de la próxima semana o la próxima encuesta. La dosis de Ubicatex, ¿verdad?, que necesitaríamos es entender si logré hacer algo de ahorro, genial, a lo mejor puedo hacer un poquito más de ahorro. Si reduje un poquito el ritmo de gastos con respecto al año anterior, enero del 24, podría a lo mejor poner un poco más de orden en mis finanzas este enero 25. Y lo otro es reconocer que hay imprevistos y el ahorro está mucho destinado a imprevistos. La pandemia fue un buen ejemplo. Así que entonces siempre tenemos que mantener la mirada puesta también un poquito en el radar de lo que podría pasar en los próximos 2, 4, 6, 8, 12 meses, porque si no, nos puede agarrar el toro. Muchas gracias, Danilo. Josué. Bueno, yo le diría a las personas que nos ven que a veces lujos vemos, deudas no sabemos. Y es que a veces las personas compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para tratar de impresionar a personas que realmente no están preocupadas por nosotros. Y sacrificamos nuestro bienestar financiero por aparentar un estilo de vida. Entonces, a las personas que nos escuchan, yo siempre les digo, el día que la opinión de los demás nos pague los gastos, los gustos y las deudas, ese día pongamos la atención a lo que andan diciendo de nosotros, enfoquémonos más en cómo podemos crear valor, en trabajar en los gastos, en los 3 ahorros para emergencias, proyectos, pensiones, tener un nivel saludable de endeudamiento, enfocarse en ser productivos y en trabajar en las inversiones y en construir y cuidar el patrimonio familiar, porque no existen las finanzas perfectas, existen las finanzas conscientes y eso se logra conectando el corazón, la mente con la cuenta bancaria. Así que ese sería nuestro mensaje. Yo quiero terminar con un mensaje que quiero que Danilo me ayude a redondear, ahora que hablaba de que hay que tener conciencia de que los imprevistos existen. La pensión no es un imprevisto. Danilo, ¿cómo hacemos para que la gente empiece a tener en cuenta que la pensión no es un imprevisto? Y lo digo porque el otro día unos vecinos me decían, mira, es que es una barbaridad, ¿cómo es posible que no me vayan a entregar el ROP? Es que nos lo deberían entregar si yo lo quiero gastar. ¿Seguimos pensando que la pensión es un imprevisto? Pues sí, cuesta mirar, y no solo los ticos, ¿verdad? Cuesta mirar. Tanto Fernanda como ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Y vos desde luego también. Cuesta imaginarse lo que va a ser el mundo dentro de 20 años. 35 es una eternidad. Pero que vamos a llegar, la probabilidad es muy alta que vamos a llegar. Y uno podría agregarle un poquito de felicidad, imaginarse uno llegar a esa edad y comenzar a chinear unos nietos y tener platilla para llevarlos a pasear y comprarles no sé qué cosas. Esa ilusión de que va a llegar ese periodo y vamos a poderlo disfrutar debiera estimular
el ahorro de largo plazo con miras a la pensión. Así que entonces ponerle ese saborcillo ayuda muchísimo a mirar ese momento. Josué, último comentario sobre eso. Es que es demasiado fácil. La receta, más o menos 16% de desviación estándar, diría don Álvaro Ramos, ¿verdad? Es abrirse con la cuenta de ahorros donde le pagan el salario, ábrase una cuenta de un plan voluntario de pensiones. Usted no sabe lo bendecido que es este país en relación a Centroamérica y a toda la región. Y si usted está a los 20, ahorre el 2% de su ingreso bruto mensual. Si está a los 30, el 3% de su ingreso bruto mensual, y a partir de los 40, el 4.25%. Y entre la pensión básica, el ROP y el plan voluntario de pensiones, usted puede alcanzar una tasa de reemplazo de entre el 80 y el 85% de su ingreso, que es lo que la OIT le recomienda a las personas alcanzar como meta para jubilación. Entonces, así de sencillo se logra en Costa Rica, no así en todos los países de Centroamérica donde nosotros apoyamos. Vieran lo difícil que es en países como Guatemala o inclusive en Panamá construir pensiones dignas. Lo bueno es que en Costa Rica personas desde el año 1998 se pusieron de acuerdo y lo hicieron muy bien. Entonces ya está el sistema creado. Pues aquí lo importante es recuperar la confianza en el sistema de pensiones y empezar a trabajar. Cierro diciéndole que a veces el problema de la planificación de la jubilación es un problema de autoestima del futuro. Y es que no cuidamos al adulto mayor que vamos a llegar a ser, y no hay que abandonarlo. Hay que cuidarse hoy, pero también hay que cuidarse mañana, y eso se logra planificando para la jubilación. Así es. Bien, ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Para el tema de pensiones tenemos este año pensado hacer varios especiales porque creo que es importante que hablemos de eso. Y a ustedes en sus casas, gracias por acompañarnos. De verdad que les deseamos un 2025 lleno de felicidad, de prosperidad y de paz. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un feliz día.